Mi hermano se metió con mi prometida y la dejó embarazada antes de nuestra boda, los enfrenté sin piedad, rompí con todos y elegí alejarme de mi familia para siempre. Me llamo Julián Ramos, tengo 31 años y trabajo como abogado defensor penal en Charleston. Estaba comprometido con Camila Flores desde hacía 2 años, aunque llevábamos 4 juntos. Mi hermano menor, Renzo Ramos, de 28, trabaja como consultor en energías renovables. Nunca fuimos inseparables, pero manteníamos una relación aceptable. Incluso iba a ser uno de mis padrinos de boda. Todo comenzó un miércoles por la mañana. Yo estaba cerrando un acuerdo en el juzgado cuando mi celular vibró. Era un mensaje de Renzo. No puedo esperar para sentirte otra vez esta noche. Julián estará en el tribunal hasta tarde. Ven a las 7. Al principio pensé que se lo había enviado a alguien más por error. Tal vez estaba saliendo con alguien y me lo envió por accidente. Pero lo volví a leer. Julián estará en el tribunal hasta tarde. Yo soy Julián, y en ese momento estaba justamente en el tribunal. Sentí que el pecho se me helaba. Le contesté de inmediato, número equivocado, hermano. Me respondió al instante. Perdón. Era para un compañero de trabajo sobre un proyecto. ¿Un proyecto a las 7 de la noche, justo cuando yo estaba en el juzgado? Como abogado, he escuchado excusas de infieles durante años, y esa mentira olía a lo mismo. El único detalle que me clavó la verdad fue que la única persona que sabía con exactitud mi agenda de ese día era Camila, porque yo mismo le había mandado un mensaje esa mañana avisándole que regresaría tarde. Le dije a mi asistente que me sentía enfermo y salí. Aparqué el coche 3 calles antes de mi casa y caminé hasta llegar. El Tesla de Renzo estaba en mi entrada. El mismo Tesla que él había podido comprar gracias a que yo le ayudé a que aprobaran el crédito cuando su historial financiero estaba por el piso. No entré por la puerta principal. Usé la entrada del sótano, la misma que empleo cuando no quiero despertar a Camila después de una jornada larga. Apenas crucé la puerta, escuché ruidos en el piso de arriba. Mi habitación. Mi cama. Me quedé quieto 5 minutos en las escaleras, escuchando cómo mi prometida y mi propio hermano se revolcaban. He soportado amenazas de muerte de asesinos convictos y trampas de fiscales corruptos, siempre sin perder la calma. Pero en ese instante, algo dentro de mí se rompió. Subí sin hacer ruido, recorrí el pasillo y de una patada abrí la puerta de la habitación. La hoja chocó contra la pared con tanta fuerza que ambos saltaron como cucarachas cuando enciendes la luz. Camila gritaba envuelta en mis sábanas, llorando, mientras Renzo se caía de la cama con el cuerpo descubierto, intentando cubrirse con mi almohada. Levántate, le ordené. Julián, espera, puedo explicarlo. Antes de que terminara, le solté un derechazo en la nariz. Escuché el crujido del hueso. Cayó al suelo, sangrando. Me lancé encima de él y seguí golpeando. Sentí como el hueso orbital cedía bajo mis nudillos al tercer o cuarto impacto. Lloraba, suplicaba, pero no me detuve hasta que Camila me apartó desesperada. «Detente, lo vas a matar». La miré de frente. El cabello desordenado, envuelta en las sábanas, con lágrimas resbalando. 4 años de relación, 2 de compromiso, y a solo 3 días de nuestra boda. Tienes 10 minutos para empacar lo que puedas cargar. Lo demás va a la basura. Por favor, amor, necesitamos hablar. 9 minutos. Tu nombre no está en la escritura de esta casa. Ella sollozaba, suplicaba. Bajé a la cocina, agarré bolsas de basura y se las arrojé. Mientras tanto, Renzo seguía tirado en el suelo, sangrando sobre mi alfombra. Julián, por favor, te lo juro que te amo. Fue un error. 8 minutos. Mientras ella recogía sus cosas, marqué al 911. Mi hermano tuvo un accidente en mi casa. Necesita atención médica. Colgué sin más. Él apenas pudo incorporarse, sosteniéndose la cara. Me rompiste la maldita nariz. Y agradece que solo haya sido eso. Voy a denunciarte. Hazlo. Soy abogado penalista con contactos en todo este estado. Tú solo eres un consultor que se acostó con la prometida de su hermano. A ver cómo te va con eso. Camila bajó con un par de bolsas y una maleta, llorando y todavía intentando hablar. No significó nada. Solo pasó. ¿Cuánto tiempo? Ella bajó la mirada. 2 meses. 2 meses. Mientras organizábamos la boda, probábamos pasteles y escribíamos los votos. Quise escuchar su respuesta, pero en vez de eso, cerré la puerta en su cara. Minutos después llegaron los paramédicos. Se llevaron a Renzo en camilla. Intentaba cruzar miradas conmigo, pero yo lo ignoré por completo. Apenas lo cargaban a la ambulancia, mi celular empezó a sonar. Era mamá, sabía que él la había llamado desde dentro. No contesté. 5 minutos después, mis padres estaban tocando la puerta. Mamá entró llorando. ¿Qué hiciste? Me defendí en mi propia casa.
Le rompiste la nariz, el pómulo. Podrías haberlo matado. Y tuvo suerte. Lo encontré acostándose con mi prometida, 3 días antes de mi boda. Mamá se tapó la boca con un jadeo. Papá se puso pálido. Pero lo peor vino después, cuando mamá dijo: las personas cometen errores, Julián. Él es tu hermano. ¿Errores? Olvidar un cumpleaños es un error. Acostarse con la prometida de tu hermano durante 2 meses no lo es. Debes perdonarlo. La familia perdona. Me reí con amargura. ¿Perdonarlo? Papá intentó ser racional. Es joven, está confundido. ¿Confundido? Tiene 28 años. Y ustedes aún pretenden que mire hacia otro lado. Ese día decidí que mi familia había dejado de existir para mí. Lo hecho está, pero sigue siendo tu hermano. La sangre es la sangre. ¿Sangre? Respondí con frialdad. Estaba acostándose con mi prometida en mi propia cama. Esa es la sangre que quieren que yo honre. No seas vulgar, saltó mi madre, Marta Delgado, con voz dura. Esto ya es suficientemente horrible, pero mandarlo al hospital fue demasiado. ¿Y si lo hubieras matado? Entonces tendrías un hermano menos en lugar de 2. El silencio fue tan pesado que apenas se podía respirar. Finalmente, mi padre, Raúl Ramos, habló. No lo dices en serio. Lo digo completamente en serio. Para mí, Renzo está muerto. Y si ustedes vienen aquí a defenderlo, también lo están. Mi madre rompió en llanto. No puedes alejarnos de tu vida. Somos tus padres. Son sus padres también. Ya eligieron su bando. No estamos eligiendo bandos, respondió mi padre con furia contenida. Solo te pedimos que lo perdones. ¿Y venir a mi casa a pedirme eso no es elegir un bando? Raúl levantó la voz. Estás siendo infantil. Esa venganza no te traerá paz. ¿Paz? Yo tenía paz. Tenía una prometida, un hermano, una boda en 3 días. Él lo arruinó todo. ¿Y me pides que lo perdone? Sí, gritó Marta, porque eso es lo que hace la familia. Entonces no quiero esta familia. Me levanté, caminé hasta la puerta y la abrí de golpe. Fuera de mi casa. Ahora mismo. Ellos se marcharon. Mi madre llorando desconsolada, mi padre intentando mantener la dignidad. Cerré la puerta con llave y la bloqueé. Después me encerré en mi despacho, abrí la computadora portátil y empecé a actuar. Cancelé el lugar de la boda, perdí el depósito, pero no me importó. Cancelé también los boletos del viaje de luna de miel. Envié un correo masivo a todos los invitados: la boda queda cancelada por infidelidad. No se darán más detalles. Luego empezó el verdadero trabajo. Bloqueé a Renzo, a Camila Flores y a mis propios padres en todas partes: teléfono, correo electrónico, redes sociales. Esa misma noche cambié las cerraduras, pagué 3 veces el costo para que un cerrajero de urgencia viniera inmediatamente. Llamé a un agente inmobiliario para vender la casa y comencé a buscar departamentos en Denver. Siempre me había gustado esa ciudad y, además, mi firma tenía una oficina allá que llevaba años intentando contratarme. Al día siguiente, Renzo apareció con la cara llena de vendas. Tocó el timbre por 20 minutos. Yo estaba en mi despacho revisando los requisitos del colegio de abogados en Colorado, escuchando cómo suplicaba tras la puerta. Finalmente, los vecinos llamaron a la policía y él se fue. Esa misma noche apareció Camila, acompañada de su hermana Valeria. Golpearon la puerta, llorando y gritando. Valeria me insultó con todo lo que se le ocurrió. Yo simplemente subí el volumen de mi música y continué empacando mis cosas. El viernes, lo que habría sido la víspera de mi boda, mi teléfono explotaba de llamadas y mensajes de mis tíos, tías y primos. Todos bloqueados al instante. Pero antes de hacerlo, un buzón de voz de la hermana de mi madre logró entrar: eres un monstruo por lo que le haces a tu madre. Está destrozada. Renzo cometió un error, pero tú estás destruyendo a toda la familia. Espero que estés orgulloso de ti mismo. ¿Orgulloso? No. ¿Satisfecho? Poco a poco. El día de la boda llegó y pasó. Yo lo pasé reuniéndome con los de la mudanza, firmando papeles para poner la casa en venta y aceptando oficialmente la transferencia a Denver. Camila seguía escribiéndome desde los teléfonos de sus amigas. Finalmente respondí uno: cualquier intento de contacto será reenviado a mi abogado. Ya está presentada la orden de restricción. Eso bastó para que los mensajes cesaran. Esa misma noche, Renzo fue arrestado por conducir ebrio. Supongo que la mezcla de analgésicos con whisky no le cayó bien. Mi madre me llamó desde la comisaría, rogando que lo ayudara porque soy abogado. No contesté. Que se pudra ahí todo el fin de semana. Ya pasaron 3 días desde lo que habría sido mi boda. Estoy en una casa llena de cajas, bebiendo el whisky caro que había guardado para mi despedida de soltero y sintiendo solo alivio. La propiedad ya tiene 2 ofertas firmes, el mercado está en su mejor momento.
Mi firma está gestionando la mudanza sin problemas. En 2 semanas me voy a Denver. Mi mejor amigo, Santiago, piensa que estoy siendo demasiado duro, que al menos debería escucharlos. Pero eso es lo que la gente no entiende, para mí la lealtad no es negociable. O eres leal, o estás fuera. No hay puntos intermedios. No hay segundas oportunidades. Renzo sabía perfectamente lo que Camila significaba para mí. Me miraba a los ojos en las cenas familiares mientras se acostaba con ella a mis espaldas. Y mis padres, aun sabiendo lo que ese nivel de traición significaba, me pidieron que lo perdonara. Eso me dice todo lo que necesitaba saber sobre ellos. No estoy destrozado, no estoy quebrado. Sí, estoy furioso, pero es una furia fría. De la que construye imperios o los reduce a cenizas. Yo elijo construir. Construir una nueva vida donde la lealtad tenga un valor real, donde la familia se elija y no se herede, donde los hermanos no traicionen y los padres no lo justifiquen. Algunos puentes merecen arder, y yo me aseguraré de que los míos se consuman por completo. Primera actualización, 2 semanas después. No esperaba tener que escribir tan pronto, pero estas 2 semanas han estado llenas de acontecimientos. Para quienes no leyeron mi publicación inicial, descubrí a mi hermano Renzo teniendo relaciones con mi prometida, Camila, 3 días antes de la boda. Le rompí la cara y corté lazos con toda mi familia cuando intentaron defenderlo. Empecemos con lo legal. Renzo intentó presentar cargos contra mí. Fue a la comisaría con sus registros médicos y todo. Lo que él no sabía es que llevo 5 años siendo el abogado de confianza de la mitad de los fiscales de Charleston. He sacado a sus familiares de problemas con el alcohol, he defendido a sus hijos en casos de drogas, incluso he manejado divorcios delicados. El propio fiscal de distrito me debe 3 favores. El detective que me llamó apenas podía contener la risa. Julián, tu hermano está aquí tratando de denunciarte por agresión. ¿Quieres contarme qué pasó? Estaba en mi casa, acostándose con mi prometida. Yo defendí mi propiedad. Él dice que lo invitaste. Revisa mis registros de llamadas. No hay invitación. Entró mientras yo estaba en el tribunal. Eso sería allanamiento. ¿Tenía llave? No. ¿Fue invitado? Mis registros lo niegan. Entonces es allanamiento de morada. Exacto. Quiero presentar cargos. El detective hizo una pausa prolongada. ¿Estás seguro de que quieres ir por ese camino? Si él retira sus cargos, yo retiro los míos. 2 horas más tarde, Renzo retiró su denuncia. Pero el daño ya estaba hecho. 2 cirugías para reparar la nariz y el hueso orbital. Su seguro médico está peleando la cobertura porque todo fue consecuencia de una pelea. Ahora está ahogándose en deudas hospitalarias. Y eso fue solo el inicio. El lunes, Camila se presentó en mi oficina. Logró pasar la seguridad diciendo que era mi prometida, técnicamente cierto porque aún no había actualizado mis registros internos. Entró directamente a mi despacho mientras yo atendía a un cliente, un director ejecutivo acusado de uso de información privilegiada. Necesitamos hablar, dijo, con lágrimas en los ojos. Mi cliente, un hombre acostumbrado a ver tiburones devorar a otros en el mercado, se removió incómodo en su asiento. Me contuve con una calma que ni yo mismo entendía. La mujer frente a mí respiraba agitadamente, los ojos vidriosos pero desafiantes. Señorita Flores, debe marcharse de inmediato, le dije con la voz más firme que encontré, sin elevar el tono, porque sabía que mi autocontrol era mi mejor arma. Ella cruzó los brazos. No me iré hasta que me escuches. Me incliné un poco hacia adelante, el gesto frío, implacable. La seguridad ya está subiendo. Entonces lo soltó. Estoy embarazada. Mi cliente, sentado frente a mí, abrió los ojos con sorpresa. Yo, en cambio, no moví un solo músculo. Ni pestañeé. Felicidades, dije seco. Ahora, salga. Ella sonrió con un aire de triunfo. Podría ser tuyo. Eso sí perforó mi concentración. Mis manos se tensaron sobre el escritorio. ¿Cómo que podría? Repliqué. No estoy segura de quién es. Mi cliente se puso de pie, incómodo. Les daré un momento. No hace falta, respondí rápido. Ella ya se va. Tomé mi teléfono con calma medida. Necesito asistencia inmediata en mi oficina, dije al guardia del edificio. Julián, por favor, insistió ella, con voz quebrada. Has tenido a mi hermano 2 meses. Si estoy embarazada, lo es de él. Y aunque no fuera, no me importa. Fue un error, lo admito, pero te amo. ¿Acaso olvidaste cuánto me amaste tú? La miré directo a los ojos, con la rabia helada que solo se acumula cuando el amor se pudre. Me engañaste con mi hermano en mi propia cama. Ese fue tu error. Golpearon la puerta y entraron 2 guardias enormes, acostumbrados a lidiar con clientes violentos. Para ellos, sacarla no era distinto. La señorita Flores ya se retira.
Y no volverá jamás a este edificio. Mientras la sujetaban, gritó entre sollozos y amenazas. Te demandaré. Pruebas de paternidad, manutención. Me acomodé la corbata, indiferente. Soy abogado defensor, cariño. Atrévete. Esa noche, mientras repasaba mentalmente lo ocurrido, una idea me golpeó. Tomé mi celular, grabé un memo de voz para dejar constancia de todo lo que había dicho, y después marqué a Camila desde un teléfono desechable que tenía guardado para emergencias. Camila, solo una pregunta, le dije con la voz más neutra posible, ¿cuándo empezaron tú y Renzo realmente? Silencio absoluto. Pude escuchar su respiración, temblorosa. ¿Por qué importa eso ahora? Porque si dices estar embarazada y que podría ser mío, el tiempo es crucial. Dijiste 2 meses. ¿Es verdad? La pausa fue tan larga que pude imaginarla con la mirada perdida, intentando inventar algo. 4 meses, admitió finalmente. Me hervía la sangre. 4 malditos meses. Todos esos fines de semana. Todas esas excusas se me vinieron a la mente de golpe, cuando supuestamente iba a cuidar a su abuela enferma en Savannah, en realidad estaba con Renzo. Cuando me habló de una conferencia en Atlanta, era él, aquel fin de semana que dijo asistir a una despedida de soltera, jamás existió. Todo había sido un teatro barato. Colgué de golpe, pero ya tenía todo grabado. Esa confesión fue suficiente para encender mi instinto legal. Pasé horas revisando estados de cuenta, reportes de tarjetas, cada publicación en redes sociales, cruzando fechas y ubicaciones. Encontré cargos de hotel en Charleston cuando decía estar fuera de la ciudad, fotos en Instagram donde, al fondo, se veía el auto de Renzo estacionado. Cada mentira tenía su prueba. Y yo, como abogado, no podía permitir dejar cabos sueltos. La documentación era mi religión. El miércoles, al llegar a casa, me los encontré sentados en mi sala. Usaron una copia de la llave que nunca devolvieron. Necesitamos hablar, dijo mi padre con tono solemne. Salgan antes de que llame a la policía. ¿De verdad vas a echar a tus propios padres? Lo eran. Ahora son intrusos. Mi madre empezó a llorar, apelando a la compasión que ya no quedaba en mí. Renzo está arruinado, con facturas médicas, sin empleo. Mi padre asintió. Lo despidieron. La empresa dijo que demostró pésimo juicio, falta de ética. Reí con ironía. La compañía que presume de sostenibilidad echando a mi hermano por inmoral. Qué irónico. No es gracioso, es tu hermano, insistió mi madre. No. Es su hijo. Para mí no significa nada. Ella se levantó furiosa. ¿De verdad vas a destruir a tu familia por una mujer? No. Estoy deshaciéndome de ustedes por haber elegido el lado equivocado. No hay lados. Somos familia. Se acostó con mi prometida durante 4 meses. ¿Eso no cuenta para ustedes? Su pedido de que lo perdone revela cuáles son sus valores. Mi padre intentó un golpe bajo. Tu abuela estaría avergonzada de ti. Me quedé helado un segundo, pero no de culpa, sino de rabia. ¿Mi abuela? La que prácticamente me crió porque ustedes estaban ausentes. La que me dejó todo en su testamento porque, según sus palabras, yo era el único con sentido común en esta familia. Ella me advirtió, Renzo es una serpiente, ten cuidado. Y ustedes lo confirmaron. Jamás dijo eso, jadeó mi madre. Llamen al abogado Morrison. Tiene su carta. Lo escribió con su propia mano. Se quedaron sin argumentos. Caminé hasta la puerta, la abrí y señalé la mesa. Dejen las llaves. Y márchense. Lo hicieron, aunque mi madre intentó un último recurso. Tengo problemas cardíacos, este estrés podría matarme. Entonces muérase, pero no en mi casa. Incluso mi padre se quedó mudo. Yo hablaba en serio. El viernes la casa ya estaba vendida. Una oferta en efectivo, 15% por encima del precio solicitado, cierre en 10 días. Los mudadores llegarían el lunes. Mi traslado a Colorado se aceleró gracias a mi firma. Todo avanzaba sin obstáculos. El sábado recibí un mensaje desde el teléfono de un amigo de Renzo. Lo siento. Estoy en el hospital. Intenté quitarme la vida. Ven, por favor. Tomé captura y se la envié a mis padres con una sola línea. Su problema, no mío. Después supe la verdad, solo había tomado algunas pastillas de Tylenol y él mismo llamó al 911. Una farsa más. Aún así, funcionó, mis padres ahora cargan con sus terapias además de sus deudas médicas. Ese mismo sábado, Santiago llegó con pizza y cervezas. Se sentó frente a mí, observándome como si buscara grietas en mi armadura. ¿Seguro que estás bien con todo esto? Nunca estuve mejor. Perdiste a tu prometida, a tu hermano y a tus padres. No perdí nada. Jamás fueron reales. Una verdadera familia no destruye a uno de los suyos. ¿Y si el niño es tuyo? No lo es. Pero si lo fuera, lo resolveré con abogados.
Manutención si un juez lo ordena, nada más. Ese niño estaría mejor lejos de mí que creciendo con un padre que desprecia a su madre. Eso es frío. Eso es realidad. Él negó con la cabeza, resignado. Después dejó el tema. Pasamos la noche jugando al póker, bebiendo cerveza, hablando de cualquier cosa menos sentimientos. Fue perfecto. Ayer fue un día bastante peculiar. No fue Camila Flores quien me llamó, sino sus padres. Querían reunirse conmigo para hablar como adultos sobre todo lo ocurrido. Acepté el encuentro en una cafetería del centro, aunque fui preparado, llevé conmigo mi grabadora digital. Apenas llegamos, Hernán Flores, su padre, fue el primero en tomar la palabra. Con un gesto cansado, dijo que estaba decepcionado de su hija, pero insistió en que estaba asustada y que, al fin y al cabo, estaba embarazada. Yo me limité a responder con frialdad, ese no es mi problema. Ahí fue cuando su madre Patricia Rojas se inclinó hacia mí y me soltó la frase que, según ella, lo cambiaba todo: ese bebé podría ser tuyo. Recordé que su hija me había dicho que la relación con Renzo Ramos había durado apenas 2 meses. Yo no discutí. Simplemente saqué mi teléfono y reproduje la grabación donde Camila confesaba, con su propia voz, que la relación con mi hermano llevaba 4 meses. El impacto en sus rostros fue inmediato, palidecieron. Patricia Rojas murmuró con incredulidad: nos mintió, nos miente a todos, es lo que ella es. Hernán intentó recomponerse, entonces dije: aún así, si existe la mínima posibilidad, aceptaré una prueba de paternidad cuando nazca el bebé. Si resulta mío, asumiré la manutención que el juez ordene. Pero nada más, sin visitas, sin vínculo, sin relación. Entonces abandonarías a tu propio hijo, me preguntó con dureza y yo repliqué sin titubear. Le daría apoyo económico a un hijo que nunca quise, concebido con una mujer que me traicionó. Eso ya es más de lo que debería. Se levantaron cabizbajos y se marcharon. Para mí fue suficiente. Más tarde, esa misma mañana, recibí una llamada inesperada del antiguo empleador de Renzo. Era Gustavo Paredes, el director ejecutivo, un hombre que había logrado librarse de la cárcel hace apenas un par de años. Me habló con cierta sorna: Julián, me enteré de lo que ocurrió. Las noticias corren rápido. Tu hermano tuvo el descaro de ponerme como referencia en su solicitud de desempleo. Vaya valor. No dudé en responder, le informé al comité que fue despedido por faltas éticas y de integridad. Eso, en la práctica, significa que no conseguirá nada. Gustavo guardó silencio unos segundos y luego me dijo: no tenías por qué hacerlo. Yo lo interrumpí: sí, tenía que hacerlo. Tú me ayudaste en su momento, y además alguien capaz de hacerle eso a su hermano es un peligro para cualquiera. Se rió. ¿De verdad le rompiste la cara?, preguntó con tono casi divertido. Contesté: eso dicen. Él celebró con una carcajada corta: bien hecho. Oye, si alguna vez necesitas algo en Denver, tengo contactos, puedo hacer unas llamadas. Agradecí su ofrecimiento. Ese gesto me recordó por qué valoro mis verdaderas relaciones, vínculos construidos con lealtad y reciprocidad, no con las falsas obligaciones familiares en las que se espera que uno perdone cualquier cosa solo por compartir sangre. En 3 días me mudaba a Denver. Ya tenía un penthouse con vista a las montañas, una oficina de esquina en la firma, un aumento del 40% en el salario, y lo más importante, un nuevo comienzo. Mientras tanto, Camila publicaba en redes mensajes patéticos sobre perderlo todo y que todos cometemos errores. Renzo, en cambio, se mantenía en completo silencio tras su intento ridículo de fingir un intento de suicidio. Mis padres, Raúl Ramos y Marta Delgado, decían a la familia que yo estaba en una crisis y que rezaran por mí. Que lo hagan. Que sufran. A mí ya no me afecta. Aprendí que lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. Y yo estoy corriendo hacia la indiferencia total hacia todos ellos. Denver no podía llegar lo suficientemente pronto. Actualización. 2 meses después. La vida en Denver resultó ser todo lo que necesitaba. Mi oficina en la esquina, con vistas a las montañas, y lo más importante, 0 dramas del pasado. En la nueva firma ya había traído 3 clientes de peso, gané un caso que todos daban por imposible y los socios principales ya mencionaban la posibilidad de asociarme formalmente el próximo año. Mi departamento es espectacular. Paso los fines de semana haciendo senderismo, entreno en el gimnasio a las 5 de la mañana y duermo de un tirón sin la rabia acumulada de antes. Incluso conocí a alguien, Valeria Torres, una abogada de otra firma. Nos cruzamos en un evento del colegio de abogados. Ella conoce mi historia, respeta mis límites y no me presiona con compromisos. Es justo lo que necesito ahora. Pero todo volvió a desestabilizarse el lunes pasado. Recibí una llamada de mi antiguo asistente legal en Charleston: Julián, pensé que deberías saberlo, Renzo y Camila se casaron.
Me quedé helado por unos segundos. ¿Cuándo?, pregunté. El fin de semana pasado, boda en el juzgado. Tus padres fueron testigos. No pude contener la risa. Una risa genuina. Por supuesto que lo hicieron. Y hay más, agregó. Al parecer Camila ya muestra embarazo evidente. Respondí, perfecto, que sean felices. Y lo decía en serio, los dos que más me traicionaron ahora estaban unidos legalmente. Esa era la mejor venganza, más de lo que jamás hubiera planeado. El problema llegó el martes. Recibí un correo del abogado de mis padres, amenazan con impugnar el testamento de mi abuela, alegando que yo ejercí influencia indebida sobre ella en sus últimos años y que la herencia debía dividirse con Renzo. Hablamos de 1,8 millones de dólares en activos, una casa en Savannah valorada en 600.000, inversiones y efectivo en fideicomiso que genera ingresos. Llamé de inmediato a mi abogado especialista en herencias. Me tranquilizó, podrán intentarlo, pero no van a ganar. Tu abuela estaba en plena capacidad mental, hubo varios testigos y además excluyó a Renzo por escrito. Incluso dejó una carta explicando las razones. Me la envió por correo electrónico. Decía: para mi nieto Julián. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Te preguntarás por qué lo he dejado todo a tu nombre. La respuesta es simple, eres el único en esta familia que ha demostrado integridad. Renzo encanta a la gente, pero es débil, en lugar de construir lo suyo, codicia lo ajeno. Tus padres lo consienten porque es el menor, pero tú te abriste camino solo. Mantente firme incluso cuando cueste. No dejes que te manipulen para compartir lo que te corresponde. Esta herencia es tuya porque la ganaste siendo quien eres. Con todo mi cariño, tu abuela. Ella lo sabía. Siempre supo quién era realmente Renzo. Reenvié la carta al abogado de mis padres con una sola línea: nos vemos en el tribunal. El miércoles, el teléfono sonó con un número desconocido. Contesté. Al otro lado, la voz de Camila. Antes de que cortes, escucha, el bebé es tuyo. Mi respuesta fue tajante: mentira. Ya hice una prueba de paternidad prenatal. La situación alcanzó un nivel que ya resultaba insostenible. Todo comenzó con un mensaje directo de Camila Flores, un mensaje tan calculado como frío. Renzo me obligó. Es tuyo. Envíame los resultados. Te los haré llegar a través de mi abogado. No vuelvas a contactarme directamente. Cuando lo leí, tuve una sensación de vacío en el estómago. Sabía que esa frase escondía una trampa, pero decidí esperar a ver qué hacía. A los días me llegaron los supuestos documentos de paternidad. Venían de un laboratorio con nombre extraño, de esos que nunca había escuchado en la vida, con un membrete torpemente armado. A simple vista parecía oficial, pero algo en mi interior me gritaba que todo era una falsificación. Mi abogado, con la calma que lo caracteriza, me dijo: no te preocupes, Julián, yo me encargo. Vamos a verificar todo. Contrató a un investigador privado y el resultado fue demoledor, el laboratorio simplemente no existía. La dirección en los papeles era ficticia, el membrete era un montaje burdo y los resultados de ADN eran una fabricación completa. Camila había intentado meterme en una red de mentiras para atarme legal y financieramente a un hijo que no era mío. Lo peor era que aún no sabía si Renzo estaba al tanto de esa maniobra o si ambos habían urdido el plan juntos. Podía ser ignorancia de él o complicidad absoluta, pero al final daba lo mismo. Mi abogado actuó de inmediato y envió una carta formal de cese y desistimiento, dejando claro que solo aceptaríamos un examen de ADN real, de un laboratorio acreditado. Si no, no habría más comunicación de ninguna índole. El jueves de esa misma semana me dio una especie de respiro en medio de tanta tensión. Sonó mi teléfono y al contestar reconocí enseguida la voz de Gustavo Paredes. Hablaba entre divertido y sorprendido. Julián, no vas a creer lo que voy a contarte. Ya sabes que conmigo puedes intentarlo. Renzo acaba de postularse a un puesto en una de nuestras filiales, en el área de energía renovable. ¿Me estás hablando en serio? Respondí incrédulo. Espera, porque hay más. Al rellenar su currículum, tuvo el descaro de poner a su propio hermano como referencia. Me quedé unos segundos en silencio. La audacia de Renzo parecía no tener límites. Gustavo entonces añadió, medio riéndose: ¿quieres que lo bloquee ya mismo? Podría arruinarle la oportunidad de inmediato. Yo respiré hondo y contesté con calma: no, déjalo. Que lo entrevisten, que avance hasta la última ronda, que sienta que lo tiene en las manos. Y recién ahí, cuando verifiquen sus referencias, descubrirá lo que significa haber querido usarme como trampolín después de todo lo que hizo. Hubo un silencio breve y después la risa de Gustavo. Eres despiadado, Julián. El viernes, cuando parecía que la semana no podía darme más sorpresas, mi madre Marta Delgado intentó contactarme desde un número del hospital. Me dejó un mensaje cargado de dramatismo, decía que estaba internada,
que había tenido fuertes dolores en el pecho, que la habían admitido en observación y que necesitaba a su hijo a su lado. Al escucharlo, mi corazón se aceleró. Por instinto, marqué inmediatamente al hospital. Lo siento, señor, aquí no tenemos ninguna paciente con ese nombre, me dijo la recepcionista. Colgué, confundido, y llamé a otros 3 hospitales de Charleston. En todos me respondieron lo mismo, nadie con ese nombre había ingresado. Mi madre había inventado una emergencia médica con el único objetivo de manipularme, de hacerme sentir culpable, de obligarme a que volviera a caer en la red de la familia. En ese momento, la rabia se mezcló con una claridad brutal, era hora de dejar de jugar a la defensiva. Decidí contraatacar con toda la fuerza que tenía. Contraté una firma de relaciones públicas, no para limpiar mi imagen, sino para exponer la verdad tal cual era. Prepararon un comunicado impecable en el que se hablaba de mi traslado a Denver, de mi crecimiento en la nueva firma y de mis logros profesionales. Y en el tercer párrafo, escondido entre logros objetivos, se leía una frase clave: Julián Ramos se mudó de Charleston tras cancelar su boda al descubrir la relación extramarital de su prometida con su hermano, Renzo Ramos. Nada de insultos, nada de emociones desbordadas, solo hechos duros que quedarían atados para siempre al nombre de Renzo cada vez que alguien lo buscara en Internet. No contento con eso, fui un paso más allá. Mi abuela me había dejado en herencia una casa en Savannah, esa que Renzo siempre me decía que quería comprar algún día para criar a sus hijos allí, para mantener la tradición familiar. En lugar de conservarla, cerré un trato con unos desarrolladores que planeaban demolerla y levantar modernos condominios en su lugar. El contrato se firmó y recibí $650,000 en efectivo. Al enterarse por un primo, Renzo explotó de furia, gritaba sobre el legado de la familia y sobre cómo podía atreverme a destruir la memoria de nuestra abuela. Pero la realidad era simple, ella me dejó la casa a mí, no a la familia, porque sabía que yo tendría la firmeza de actuar, no de romantizar un inmueble. Después, a través de mis contactos en Charleston, descubrí la verdad sobre su despido. No había sido solo el escándalo de la infidelidad, que ya era suficiente motivo para manchar su reputación. La verdadera razón fue que había estado robando clientes de la empresa para montar su propia consultora, usando recursos de la compañía de manera fraudulenta. El escándalo con Camila solo fue la excusa perfecta para despedirlo sin darle un centavo de indemnización. En paralelo, la situación de Camila se tambaleaba. Ella trabajaba en una farmacéutica que tenía una cláusula de moralidad en los contratos. Bastaba con que apareciera en registros públicos su matrimonio, junto con el cambio de apellido, para que saliera a la luz que ya había sido despedida de un empleo anterior por violaciones éticas. Yo hice unas cuantas llamadas y pronto su realidad se volvió insostenible, antes de que acabara el mes quedaría sin trabajo. Mientras tanto, mis padres trataban de salvar a Renzo y a Camila de su propio derrumbe. Mi padre Raúl Ramos estaba drenando sus ahorros de toda una vida, sacrificando su fondo de jubilación, y mi madre Marta trabajaba horas extra en el hospital. Su vida se desmoronaba, y por primera vez entendieron lo que significaba haber tomado partido por el hijo equivocado. Recuerdo que una noche, mientras conversaba con Valeria Torres, ella me preguntó con un gesto serio: ¿Nunca sientes remordimiento, Julián? ¿Remordimiento por qué? Respondí. Lo único que hice fue dejar de protegerlos de sus propias decisiones. Ella sonrió con cierta complicidad, y con un tono medio en broma me dijo: Entonces prométeme que nunca me pondré en tu contra. Es sencillo, contesté, no te metas con mi hermano y nunca habrá problemas. Reímos juntos, pero en ese instante comprendió perfectamente lo que yo sentía, no era crueldad, no era venganza, era simplemente poner un límite definitivo. La confirmación final llegó con el examen oficial de ADN, realizado en un laboratorio acreditado. El resultado fue contundente, el hijo era de Renzo, no mío. La cronología de 4 meses que Camila había insistido en sostener era cierta, llevaban acostándose desde antes incluso de nuestra fiesta de compromiso, esa misma donde Renzo dio un emotivo discurso diciendo lo feliz que estaba por nosotros. Con una mezcla de ironía y alivio, reenvié los resultados a mis padres con solo 2 palabras: felicidades, abuelos. La respuesta de mi madre fue inmediata, un mensaje escrito desde otro teléfono: esto no cambia nada. Siguen siendo hermanos. Y yo, con la calma de quien ya no carga culpas, respondí: ustedes tienen 2 hijos. Yo ya no tengo familia. Bloqueé también ese número. La vida se volvió ligera, como cuando extirpas un tumor. Aprendí que cortar lazos con el cáncer te salva, y ver cómo consume a quienes deciden protegerlo puede ser aún más revelador. Un año después, pensé que jamás volvería a dar una actualización, pero la vida me tenía reservado un último giro. Hoy puedo decir con orgullo que a mis 32 años soy socio de la firma, el más joven en lograrlo. Compré una casa en Cherry Creek, estoy comprometido con Valeria y recuperé la capacidad de confiar, aunque no en la familia de sangre,
sino en quien realmente me demuestra lealtad. Mi portafolio de inversiones creció un 300%, todo en la legalidad, gracias a clientes agradecidos que me compartieron información valiosa. Mi vida, objetivamente, es plena. Del otro lado, en cambio, el colapso fue absoluto. Hace 6 meses, Santiago me llamó con tono serio. Julián, tienes que escuchar esto, pero prométeme que no me culparás por ser el mensajero. ¿Qué pasó ahora? Le pregunté, resignado. Renzo y Camila se divorciaron. Escupí el café de la impresión. ¿Así de rápido? Sí. Ella lo engañó. No puede ser. Y con su amigo de la universidad, Andrés Vargas. ¿Lo recuerdas? El que estuvo en tu fiesta de compromiso. Me quedé en silencio, intentando asimilar lo irónico del destino. Santiago continuó. Y hay más. Camila está embarazada otra vez, de Andrés. ¿Quieres saber cómo se enteró Renzo? Igual que tú, por un mensaje enviado por error. La justicia, al final, no siempre llega en tribunales. A veces llega disfrazada de ironía poética. Reí hasta que me dolieron las costillas. Santiago creyó que estaba atravesando una especie de colapso emocional, pero no era eso. Lo que sentía era una satisfacción pura, cristalina, difícil de describir con palabras. Sin embargo, lo más impactante no había sucedido aún. Hace apenas 3 meses recibí la verdadera bomba. Estaba en el tribunal atendiendo un caso cuando un número desconocido me llamó. Lo ignoré. Volvió a sonar, insistente, y después otra vez más. Al final, durante la pausa del almuerzo, revisé el buzón de voz. La voz era inconfundible: Renzo Ramos, mi propio hermano. Sé que me odias, sé que lo merezco, decía, pero necesito hablarte sobre Camila Flores. Sobre cuando empezó todo. Por favor, solo 5 minutos. El mensaje me dejó helado, aunque no dudé ni un segundo en borrarlo. No quería escuchar nada de él. Pero Renzo no se dio por vencido. Ese mismo día me llamó 17 veces más. Fue tal su insistencia que mi asistente terminó respondiendo una de las llamadas. Me dijo que Renzo hablaba de fraude, de fechas, de un asunto legal que, según él, yo necesitaba conocer. Esa palabra, legal, despertó mi atención. Lo llamé desde la línea de mi oficina, activando la grabadora para registrar cada palabra. Tienes 3 minutos, le advertí. Y entonces soltó la confesión. Camila y yo empezamos antes de que tú la conocieras. Me quedé en silencio, incrédulo. ¿Cómo dices? Sí. Estuve con ella 6 meses antes de que la vieras en aquel evento de la Asociación de Abogados. Ella ya sabía quién eras. Yo le había mostrado fotos. Se acercó a ti con un objetivo claro: quería provocarme celos. Le respondí que mentía, que era imposible. Pero él, con calma enfermiza, aseguró tener pruebas: correos electrónicos, mensajes de texto, fotos con marcas de tiempo. Me explicó que, al ver que yo no reaccionaba como esperaba, Camila aceptó mi propuesta de matrimonio solo para castigarle. ¿Estás diciendo que tu aventura con ella era, en realidad, la relación original? Pregunté furioso. Exactamente. Lo que ella admitió como 4 meses, en realidad fueron 4 años. Todo el tiempo que ustedes estuvieron juntos, ella estuvo también conmigo. La rabia me recorrió el cuerpo como fuego. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque Camila intenta demandarme por pensión, diciendo que yo destruí su relación contigo. Necesito que testifiques que ella admitió el engaño, que mintió sobre las fechas. ¿Quieres que te ayude? Quiero que sepas la verdad. Ella nos utilizó a los dos. Respiré profundo, conteniendo las ganas de estallar. No, Renzo. Ella te utilizó a ti. Yo solo fui daño colateral. Si tienes pruebas, mándalas a mi abogado. Pero no vuelvas a contactarme. Y lo hizo. Envío todo. 4 años de mensajes, fotos, correos electrónicos. Encontré desde el día siguiente a que conocí a Camila un mensaje que le envió a Renzo: enganché a tu hermano. Esto será divertido. El mismo día que le propuse matrimonio, ella escribió: te propuso, es tu turno. Y en la noche de nuestra fiesta de compromiso, verlo dar ese discurso mientras sé que esta mañana estuviste dentro de mí fue impagable. No sentí rabia ni dolor, solo una confirmación fría y contundente: había hecho bien en cortar con todos ellos. Pero lo verdaderamente insólito llegó el mes pasado. Mis padres se divorciaron, y contra todo pronóstico, mi padre, Raúl Ramos, pidió reunirse conmigo a través de mi abogado. Dudé mucho, pero terminé aceptando, aunque con reservas. Nos encontramos en un restaurante en Denver. Él parecía otro, más delgado, con el cabello completamente canoso, derrotado. No estoy aquí para disculparme, me dijo. Mejor, porque no aceptaría ninguna disculpa. Solo quiero decirte que tenías razón sobre todo, sobre Renzo, tu madre, la familia.
Entonces me contó lo impensable. Tras la separación, Renzo volvió a vivir en casa con mi madre, Marta Delgado, quien lo defendía incluso cuando los padres de Camila fueron a gritarle a la puerta. Lo protegió cuando las cuentas se acumularon y cuando el alcohol lo consumía. Y lo más grave, me confesó que Marta llevaba años enviándole dinero a escondidas, sacándolo de los ahorros y hasta de su fondo de retiro. ¿Por qué? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Porque siempre fue su favorito. Pero hay algo más, dijo, bajando la mirada mientras vaciaba su vaso de whisky. Renzo no es mi hijo. Me quedé helado. ¿Qué? Tu madre tuvo una aventura en los primeros años de nuestro matrimonio. Él es el resultado. Nunca me lo dijo. Yo lo crié como mío. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire. ¿Estás diciéndome que Renzo ni siquiera es tu hijo biológico? Exacto. Un examen de ADN lo confirmó la semana pasada. Su verdadero padre es el novio de universidad de tu madre. El mismo al que me dijo que había perdido la vida en un accidente de coche. Está vivo, en Phoenix, con 3 hijos más. Y ella ha estado en contacto con él todos estos años. Me cubrí el rostro con las manos, incrédulo. 30 años de matrimonio, todo basado en una mentira. ¿Y ahora qué piensas hacer? Divorciarme y llevarme todo lo posible. Me iré a Florida. Quiero empezar de nuevo. Pero necesitaba decírtelo a ti, porque eres el único honesto en esta familia. Y porque debía pedirte perdón. No por ellos, sino por mí, por no haber estado de tu lado cuando más lo merecías. Raúl. No me llames padre. No lo soy. Tú dejaste claro que ya no lo consideras así. Soy solo Raúl. Nos quedamos callados unos segundos. Al final solo pude decirle. Para lo que vale, fuiste un buen padre, hasta que dejaste de serlo. Él asintió, dejó dinero en la mesa y se marchó. No lo he vuelto a ver. El cierre llegó la semana pasada. Estaba en mi oficina en Denver cuando, de la nada, apareció Renzo. No sé cómo logró entrar, probablemente se coló detrás de alguien en seguridad. Yo iba hacia el ascensor cuando escuché. Julián. Me giré. Era él. Estaba irreconocible, delgado, descuidado, la ropa colgándole. La nariz rota que yo mismo le había dejado había sanado torcida, deformando su rostro. Seguridad ya viene. Tienes un minuto. Eso es todo lo que necesito. Me estoy muriendo. Todos nos estamos muriendo, Renzo. No, yo de verdad. El hígado está destrozado por la bebida. Todo comenzó cuando Camila me dejó, y se agravó tras el divorcio de mamá y papá. El médico dice que me quedan 6 meses sin un trasplante, y ni siquiera estoy en la lista. Por mi tipo de sangre, por mi historial de alcoholismo. Ahí lo dejé hablar, sin responder. No sabía si sentía lástima o simplemente un vacío absoluto. No iba a alcanzar a estar en la lista a tiempo, y aún seguía esperando entender en qué parte de todo esto debía involucrarme. Fue entonces cuando me soltó la bomba. Eres compatible. Lo supe porque cuando éramos niños nos hicieron pruebas. ¿Recuerdas cuando nuestro primo Luis Gutiérrez necesitaba un riñón? Yo lo recordaba perfectamente. Ambos fuimos compatibles, pero al final Luis recibió el órgano de su hermana. ¿Quieres que te done un riñón? Pregunté incrédulo. No una parte de tu hígado. Serías donante vivo. Te recuperarías por completo, y yo podría seguir con vida, respondió él. En ese momento llegaron los guardias de seguridad. 2 hombres a los que conocía bien. Señor Julián, ¿este sujeto lo está molestando? Me preguntaron. Miré fijamente a Renzo Ramos, y por primera vez lo vi con absoluta claridad. Era apenas la sombra destrozada de lo que alguna vez había sido, el hijo dorado, el favorito, el que siempre recibió todo sin esfuerzo mientras yo apenas lograba migajas de aprobación. El mismo que, por capricho, me arrebató a la única mujer que había amado, solo porque podía, solo porque estaba aburrido y quería demostrar que podía vencerme. Sí, me está molestando. Sáquenlo de aquí, les dije con frialdad. Por favor, Julián. Soy tu hermano, suplicó él. No, no lo eres. Nunca lo fuiste. Voy a morir, insistió con desesperación. Pues muérete. Los guardias lo arrastraron fuera mientras él gritaba, lloraba y rogaba. Todo el piso fue testigo del espectáculo. Al mediodía, ya todo el edificio sabía lo ocurrido. Para la tarde, la administración lo había vetado de forma permanente. Esa misma noche, Valeria Torres me preguntó si me arrepentía de lo que había hecho. Va a morir porque no lo ayudas, dijo con el ceño fruncido. Va a morir porque destruyó su hígado bebiendo hasta el límite cuando su vida se derrumbó. Yo podría salvarlo, sí, pero ¿por qué lo haría? Ella intentó hacerme ver que salvarlo sería el verdadero acto de poder, mantenerlo con vida, sabiendo que me debía la suya. Pero yo le respondí que el verdadero poder era dejarlo morir, sabiendo que pude haberlo salvado y decidí no hacerlo.
¿Lo odias tanto? Preguntó tras un silencio prolongado. No lo odio. El odio es una emoción, y yo no siento nada por él. No significa nada para mí. ¿Le darías una parte de tu hígado a un desconocido que arruinó tu vida? Pues eso es lo que él es para mí, un desconocido. Ella no insistió más, pero supe que aquello la incomodó. Seguimos juntos, pero se abrió una distancia invisible. Ella podía ver el vacío que mi familia había dejado en mí y temía, quizá, que algún día ella también terminara allí. Un par de días después, mi madre, Marta Delgado, apareció en mi casa. No sé cómo averiguó mi dirección, tal vez contrató a alguien. Cuando llegué del trabajo, estaba esperándome en la puerta. Lucía envejecida, frágil, rota. Tu hermano está muriendo. Sé que puedes salvarlo, me dijo con lágrimas en los ojos. Puedo, pero no lo haré. Es mi hijo. Es tu único hijo ahora. Me abofeteó con fuerza, descargando años de rabia contenida. Eres un monstruo. Soy el resultado de lo que ustedes hicieron de mí. El independiente. El fuerte. El que no los necesitó. Felicidades, su método de crianza funcionó. Yo los amé a los dos por igual. No. Tú lo amaste a él, y a mí apenas me toleraste. Hay una diferencia. Eso no es cierto. Mamá, como quieras llamarte, vete a casa. Quédate con Renzo, acompáñalo mientras agoniza, dile que lo amas, que siempre fue tu niño especial. Pero no vuelvas a aparecer aquí. Te maldigo. Maldigo que mueras solo y sin amor. Prefiero morir solo que rodeado de gente que me traicionó sin remordimiento. Se marchó entre sollozos, y los vecinos observaron la escena. A mí no me importó en lo absoluto. Mucha gente no entiende que cortar vínculos con una familia tóxica no es venganza, es paz. Ahora duermo 8 horas sin pesadillas, sin apretar los dientes, sin puños cerrados. Renzo morirá. Mi madre me culpará. Mi padre, Raúl Ramos, se mudará a Florida y seguramente se casará con alguna viuda amable que nunca le mienta sobre la paternidad. Esa familia en la que crecí dejará de existir. Y yo seguiré aquí, exitoso, con dinero y, sobre todo, en paz. La gente repite que la familia no se elige. Mentira. Si se elige, cada día, al decidir a quién permites o no en tu vida. Yo decidí expulsar a la mía, y fue la mejor decisión que tomé. A Renzo le quedaban quizá 3 meses. Había enviado cartas a través de conocidos, todas fueron devueltas sin abrir. Hizo que primos me llamaran, a todos los bloqueé. Incluso envió a un sacerdote, al que le respondí que rezara por alguien que realmente lo mereciera. No asistiré a su funeral cuando muera. Tampoco iré al de mi madre. Tal vez, cuando Raúl muera, mande flores. Nada más. Esto no tendrá un giro final de redención. No habrá perdón de último momento ni reconciliaciones llorosas. Algunas traiciones son demasiado profundas, y ciertos puentes deben permanecer reducidos a cenizas. A quienes estén lidiando con familiares tóxicos, no les deben nada. Ni perdón, ni sus órganos, ni su tiempo, ni su éxito. Nada. La sangre no hace a la familia, la lealtad sí. Y cuando demuestran que no tienen ninguna, tú tampoco tienes por qué tenerla. Soy Julián Ramos. Tengo 32 años, soy socio en uno de los mejores bufetes de abogados en Denver. Estoy comprometido con una mujer que conoce mis límites y respeta mi manera de ver la vida. Mi patrimonio se cuenta en 8 cifras, y vivo sin ataduras familiares. Muchos creen que alcanzar la felicidad significa rodearse de parientes, aunque estos te hundan. Yo descubrí lo contrario, mi paz llegó el día en que cerré la puerta y no la volví a abrir. No habrá reconciliaciones teatrales, ni perdones forzados para aliviar culpas ajenas. El tiempo hará lo suyo. Renzo pronto dejará de estar, y mi madre se quedará con el peso de sus elecciones. Mi padre, Raúl, buscará un nuevo comienzo en otra ciudad, quizás con otra mujer, y yo seguiré aquí, construyendo mi vida sin cadenas. El verdadero triunfo no es verlos arrastrarse ni esperar que se arrodillen. El verdadero triunfo es despertar cada mañana sin rencor, con la tranquilidad de haber elegido mi propio camino. Ellos ya no son parte de mi historia. No necesito funerales ni despedidas, el cierre lo puse yo mismo cuando decidí que no los quería en mi vida. Y si alguien me pregunta si me arrepiento, mi respuesta es simple, jamás. La lección quedó clara. La familia se define por la lealtad, y cuando esa lealtad nunca existió, la sangre no significa absolutamente nada.